Lo encontré 3 semanas después de su muerte. Estaba escondido detrás de sus libros de informática, en el estante más alto de su habitación, donde sabía que yo nunca miraría. Un cuaderno pequeño de tapas azules que nunca había visto antes. Lo tomé pensando que eran notas de programación o apuntes escolares. Pero cuando abrí la primera página y reconocí su letra, mi corazón se detuvo. Era un diario. Carlo había escrito un diario secreto durante los últimos 2 años de su vida, y lo que encontré en esas páginas me destrozó de formas que no sabía que era posible ser destrozada, porque descubrí que mi hijo de 15 años sabía que iba a morir joven. Lo supo desde mucho antes del diagnóstico, y nunca me lo dijo. Guardó ese secreto mientras yo vivía ignorante de todo, creyendo que tendríamos décadas juntos. Me llamo Antonia Salzano. Soy la madre de Carlo Acutis, el joven italiano beatificado por la Iglesia Católica en octubre de 2020. La gente conoce la historia oficial: el niño devoto, el adolescente que amaba la Eucaristía, el creador de la página web sobre milagros eucarísticos, el enfermo de leucemia que ofreció su sufrimiento por el Papa y la Iglesia, el santo moderno que murió con una sonrisa en los labios. Pero nadie conoce lo que estaba en ese diario. Nadie sabe que Carlo escribía sus pensamientos más íntimos en páginas que nadie debía leer. Nadie excepto yo, que violé su privacidad póstuma cuando entré a su habitación buscando algo que me conectara con él. Algo que me hiciera sentir que todavía existía de alguna forma. Y encontré mucho más de lo que buscaba. La primera entrada estaba fechada el 15 de octubre de 2004. Carlo tenía 13 años. Escribió sobre un sueño que había tenido la noche anterior. Un sueño donde la Virgen María le mostraba el cielo y le decía que pronto estaría ahí con ella. Escribió que al despertar no sintió miedo, sino paz, que entendió que su tiempo en la tierra sería corto pero significativo, que tenía una misión que cumplir antes de partir. Cuando leí eso, mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejé caer el cuaderno. Mi hijo de 13 años había tenido una visión de su propia muerte, y en lugar de contármelo, de buscar consuelo en su madre, lo había escrito en un diario secreto y había continuado viviendo como si nada hubiera pasado, sin darme la oportunidad de prepararme, sin permitirme protegerlo de lo que sabía que venía. Las páginas siguientes detallaban otros sueños similares, visiones recurrentes donde se veía a sí mismo enfermo, muriendo joven, siendo recibido en el cielo por santos y ángeles. Escribía sobre estos sueños con una naturalidad que me helaba la sangre. No había angustia en sus palabras, no había protesta contra Dios, solo aceptación, una aceptación tan completa que parecía imposible para un adolescente. En una entrada de marzo de 2005, escribió que había calculado que le quedaban aproximadamente 18 meses de vida. No explicaba cómo había llegado a esa conclusión. Simplemente lo afirmaba como quien afirma que mañana será martes. Y cuando hice las cuentas, me di cuenta con horror que su estimación fue casi exacta. Murió en octubre de 2006, 18 meses después de esa entrada. Dejé de leer por un momento porque no podía respirar. Estaba sentada en el piso de su habitación, rodeada por sus cosas, sosteniendo ese cuaderno como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Carlo había vivido los últimos 2 años de su vida sabiendo que moriría joven. Había ido a la escuela cada día sabiendo que no llegaría a graduarse. Había celebrado cumpleaños sabiendo que serían los últimos. Había reído, jugado, estudiado, rezado, todo mientras cargaba con un conocimiento que habría destruido a cualquier adulto. Y nunca mostró señales, nunca dejó escapar una pista, nunca permitió que su familia sospechara nada. ¿Cómo era posible tanta fortaleza en alguien tan joven? ¿Cómo había podido soportar ese peso en silencio total? Continué leyendo aunque cada página era una puñalada nueva en mi corazón.
Carlo escribía sobre su misión, sobre la urgencia que sentía de completar su trabajo sobre milagros eucarísticos antes de partir. Explicaba que cada hora frente a la computadora, documentando esos milagros, era hora robada a la muerte, que sentía la presión del tiempo en cada momento, que a veces se quedaba despierto hasta tarde trabajando porque sabía que no tendría una vida larga para hacerlo con calma. Yo recordaba esas noches. Recordaba regañarlo por no dormir suficiente. Recordaba pedirle que apagara la computadora y descansara. Y él obedecía con una sonrisa sin explicarme que cada minuto contaba, que estaba corriendo una carrera contra un reloj que solo él podía ver. Había entradas sobre mí, sobre Andrea, sobre sus hermanos. Escribía sobre cuánto nos amaba y cuánto le dolía saber que su muerte nos causaría sufrimiento. En una entrada particularmente devastadora, escribió que a veces lloraba en silencio por las noches, pensando en mi dolor futuro, que pedía a Dios que me diera la fuerza para soportar lo que vendría, que rezaba específicamente por mí, porque sabía que para una madre, perder a un hijo era la peor tragedia posible. Mi hijo de 14 años rezaba por mi fortaleza ante su muerte, mientras yo dormía ignorante en la habitación de al lado, mientras yo planeaba su futuro universitario, mientras yo soñaba con sus bodas y sus hijos, y todas las cosas que nunca sucederían. Él ya sabía, y cargaba ese conocimiento solo para protegerme del dolor prematuro. También escribía sobre sus miedos, porque a pesar de toda su fe, a pesar de su certeza del cielo, Carlos seguía siendo humano. Tenía miedo del dolor físico que acompañaría su enfermedad. Tenía miedo de no ser lo suficientemente valiente cuando llegara el momento. Tenía miedo de decepcionar a Dios si mostraba debilidad. Tenía miedo de que su sufrimiento no sirviera para nada. Estos pasajes me rompieron de forma diferente, porque me mostraban al niño detrás del santo, al adolescente asustado que ocultaba sus temores bajo capas de devoción y servicio, al hijo que necesitaba a su madre, pero que eligió protegerla en lugar de buscar su consuelo. Y yo no estuve ahí para él. No pude sostenerlo. No pude decirle que todo estaría bien, porque él nunca me dejó saber que necesitaba esas palabras. Una entrada de julio de 2006, 3 meses antes de su muerte, me destruyó completamente. Carlo escribió que había sentido los primeros síntomas de lo que vendría: cansancio inexplicable, dolores sutiles, señales que sabía interpretar porque las había visto en sus sueños. Escribió que el momento se acercaba y que estaba listo, que había completado casi todo lo que necesitaba completar, que su página web estaba terminada, que había dejado suficiente material para que otros continuaran su trabajo, que podía partir en paz sabiendo que su misión estaba cumplida. 3 meses antes del diagnóstico, mi hijo ya sabía que estaba enfermo, y no me dijo nada. Siguió viviendo normalmente, siguió sonriendo, siguió siendo el Carlo de siempre mientras su cuerpo comenzaba a fallar, y él lo sabía perfectamente. La última entrada estaba fechada el 3 de octubre de 2006, 9 días antes de su muerte, 4 días antes del diagnóstico oficial. Carlo escribió que sentía que era hora de cerrar el diario, que pronto no podría escribir más, que quería agradecer a Dios por los 15 años que le había dado, y en el último párrafo escribió algo que me hizo sollozar tan fuerte que Andrea vino corriendo a ver qué pasaba. Escribió que me amaba más de lo que las palabras podían expresar, que lamentaba no haberme contado la verdad, que esperaba que algún día encontrara este diario y entendiera que todo lo que hizo, todo lo que cayó, fue por amor, para protegerme, para darme unos años más de felicidad ignorante antes de que el dolor llegara. Mi hijo murió protegiéndome, y yo nunca tuve la oportunidad de decirle que no necesitaba protección, que solo lo necesitaba a él. No pude leer más esa noche. Cerré el diario y lo abracé contra mi pecho mientras lloraba de una forma que no había llorado ni siquiera en su funeral, porque este
era un dolor diferente. El dolor del funeral fue por su ausencia. Este dolor era por su presencia silenciosa, durante años cargando un peso que ningún niño debería cargar solo. Este dolor era por todas las conversaciones que pudimos haber tenido y no tuvimos, por todos los momentos en que pude haberlo sostenido si hubiera sabido, por la soledad que debe haber sentido, sabiendo lo que nadie más sabía. Andrea me encontró en el piso de la habitación de Carlo, abrazando un cuaderno azul que él tampoco conocía. Le mostré las primeras páginas, y vi cómo su rostro se transformaba de confusión a horror, a devastación mientras leía las palabras de nuestro hijo muerto. Pasamos toda esa noche leyendo el diario juntos, página por página, entrada por entrada, descubriendo capas de nuestro hijo que nunca habíamos conocido. El Carlo del diario era diferente al Carlo que pensábamos conocer. Era más complejo, más profundo, más atormentado de lo que jamás dejó ver, pero también era más heroico, porque eligió cargar su cruz en silencio. Eligió proteger a su familia del conocimiento que lo consumía. Eligió vivir cada día con alegría, a pesar de saber que sus días estaban contados. Y eso requería una fortaleza sobrehumana, una madurez espiritual que muy pocos adultos alcanzan. Carlo lo logró a los 13, 14, 15 años, solo, sin ayuda, sin que nadie supiera la batalla interior que libraba cada momento de cada día mientras sonreía para el mundo exterior. Me pregunté si debía compartir el diario con los investigadores del Vaticano que estaban preparando el caso de beatificación. Era evidencia extraordinaria de la santidad de Carlo. Prueba de conocimiento profético, testimonio de virtudes heroicas llevadas al extremo. Pero también era algo profundamente íntimo, las palabras más privadas de mi hijo, escritas para nadie excepto él mismo. Y ahora yo las había leído sin su permiso. Ya había violado su privacidad una vez al abrir el diario. ¿Tenía derecho a violarla de nuevo compartiéndolo con extraños? ¿O era mi deber como madre de un potencial santo entregar toda la evidencia disponible? Pasé semanas debatiéndome entre estas dos opciones, rezando por guía, pidiendo a Carlo que de alguna forma me hiciera saber qué quería. La respuesta llegó de forma inesperada. Una noche soñé con Carlo. No era un sueño común, era vívido, lúcido, casi real. Él estaba de pie frente a mí con esa sonrisa que tanto extraño, y sin hablar me transmitió un mensaje claro. El diario era para mí. Solo para mí, para que entendiera, para que supiera la verdad, para que pudiera contar su historia completa algún día, pero sin entregar las páginas mismas. Las palabras exactas eran sagradas. El papel donde las escribió era íntimo. Pero el conocimiento que contenían podía ser compartido en mis propios términos. Cuando desperté, supe exactamente qué hacer. Guardé el diario en un lugar seguro, donde solo yo pudiera accederlo. Y decidí que contaría lo que descubrí, pero protegiendo la forma original de sus palabras. Esta historia que ahora comparto es el cumplimiento de ese compromiso. Lo que más me impactó del diario fue la consistencia de su fe a lo largo de esos 2 años. No hubo un solo momento de duda, no hubo un solo cuestionamiento de por qué Dios le había mostrado su muerte prematura. No hubo rabia ni resentimiento ni protesta. Solo aceptación y determinación de usar el tiempo restante de la mejor forma posible. Eso me hizo entender que la santidad de Carlo no fue producto de circunstancias favorables, no fue resultado de una vida fácil o protegida. Fue forjada en el fuego del conocimiento más difícil que un ser humano puede tener, la certeza de la propia muerte inminente. Carlo enfrentó ese conocimiento cada día durante 2 años, y en lugar de destruirlo, lo transformó en misión, en propósito, en una vida tan intensa y significativa que ahora inspira a millones.
También entendí mejor por qué Carlo estaba tan enfocado en la Eucaristía. En el diario escribía que la comunión diaria era lo único que le daba fuerzas para continuar, que sin Cristo presente en su cuerpo no habría podido soportar el peso de lo que sabía. Que cada misa era combustible para un día más de misión, que la adoración eucarística era donde encontraba paz cuando los pensamientos sobre su muerte amenazaban con abrumarlo. La Eucaristía no era solo devoción para Carlo, era supervivencia. Era la diferencia entre colapsar bajo el peso del conocimiento profético y transformar ese conocimiento en acción positiva. Y entendiendo eso, su obsesión por documentar milagros eucarísticos cobra nuevo sentido. Estaba compartiendo con el mundo la fuente de su propia fortaleza, diciéndole a todos, esto es lo que me sostiene, esto puede sostenerte a ti también. El diario también contenía listas. Carlo era organizado incluso en sus pensamientos más íntimos. Había listas de personas por las que rezaba diariamente, listas de intenciones específicas que ofrecía en cada misa, listas de proyectos que quería completar antes de morir, listas de cosas que quería decirle a cada miembro de la familia, pero que nunca dijo. Esta última lista me destrozó particularmente. Había cosas que quería decirme a mí, cosas que quería decirle a Andrea, cosas para sus hermanos, palabras de amor, de gratitud, de perdón, de esperanza. Palabras que eligió no pronunciar en vida, por miedo a revelar lo que sabía. Ahora las tengo escritas en su letra, y son simultáneamente el regalo más precioso y la herida más profunda que he recibido. Porque las tengo, pero llegaron demasiado tarde. Las tengo, pero él no está aquí para decírmelas en voz alta. Me pregunto a menudo si hice bien en no compartir el diario con los investigadores del Vaticano. La beatificación procedió sin él. La evidencia de la santidad de Carlo era suficiente sin revelar este aspecto profético de su vida. Pero a veces pienso que el mundo debería saber que la historia completa de Carlo incluye estos 2 años de conocimiento secreto, que su heroísmo fue aún mayor de lo que la gente imagina, que no fue solo un niño devoto que aceptó la muerte cuando llegó, sino alguien que vivió con esa sombra durante 700 días, sin perder nunca la alegría ni la fe. Tal vez algún día comparta más detalles, tal vez cuando Carlo sea canonizado, tal vez nunca. Por ahora me conformo con esto, con contar que existió un diario, que contenía verdades asombrosas, y que cambió para siempre mi comprensión de quién fue mi hijo. El diario también me enseñó sobre la soledad de los santos. Pensamos en la santidad como algo glorioso, como cercanía con Dios que produce alegría constante. Pero Carlo me mostró que también hay un costo. Los santos ven cosas que otros no ven, saben cosas que otros no saben, y esa diferencia los separa inevitablemente de las personas comunes. Carlo no podía compartir sus visiones conmigo porque yo no las habría entendido. Probablemente lo habría llevado a un psicólogo pensando que algo estaba mal. Habría intentado protegerlo de su propio conocimiento en lugar de permitirle cumplir su misión. Él lo sabía. Por eso cayó. Por eso cargó solo con un peso que era demasiado grande para compartir. Y esa soledad, esa separación necesaria de incluso los que más lo amaban, es el precio que pagan los que caminan más cerca de Dios que el resto de nosotros. Ahora guardo el diario en el mismo lugar donde guardo sus otras pertenencias más preciadas. De vez en cuando lo abro y releo algunas páginas. Ya no lloro cada vez que lo hago. He aprendido a leerlo con gratitud, en lugar de dolor. Gratitud porque Carlo me dejó esta ventana a su alma. Gratitud porque puedo conocerlo más profundamente de lo que lo conocí en vida. Gratitud porque sus palabras me recuerdan que la muerte no tuvo la última palabra, que él sabía exactamente lo que venía y lo enfrentó con una paz que solo viene de Dios, que está ahora donde siempre supo que estaría, en el cielo, con la Virgen que le mostró el camino, intercediendo por todos nosotros
desde la eternidad que él vio en sueños, mucho antes de experimentarla en persona. El diario me ha convertido en una madre diferente. Ya no solo cuento la historia del Carlo público, el niño devoto, el creador de páginas web, el enfermo valiente. Ahora también cargo con la historia del Carlo secreto, el profeta adolescente, el portador de conocimiento imposible, el hijo que me protegió de la verdad hasta que estuvo listo para irse. Y aunque nunca revelaré cada palabra de ese cuaderno azul, cada vez que hablo de Carlo, mi voz lleva el peso de lo que sé. Cada testimonio que doy está informado por esas páginas que nadie más ha leído. Cada lágrima que derramo públicamente tiene raíces en llantos privados sobre palabras que él escribió a solas en su habitación, mientras yo creía conocerlo completamente. Pensaba que era su madre. Descubrí que era solo la guardiana de un santo que vivía en otra dimensión espiritual mientras compartía el mismo techo conmigo. Si pudiera hablar con Carlo ahora, le preguntaría por qué no me dijo. Le preguntaría si fue difícil guardar el secreto. Le preguntaría si alguna vez quiso contarme y se detuvo. Le preguntaría si se sintió solo cargando ese peso sin nadie con quien compartirlo. Le preguntaría si mis acciones durante esos 2 años lo ayudaron o lo hirieron sin saberlo. Le preguntaría tantas cosas que el diario no responde. Porque aunque me dio acceso a sus pensamientos más profundos, todavía hay lagunas, todavía hay misterios, todavía hay aspectos de mi hijo que se llevó consigo y que nunca conoceré hasta que nos encontremos otra vez. Pero al menos tengo esto, tengo sus palabras. Tengo su letra. Tengo la evidencia de su amor y su sacrificio escritos en tinta azul sobre papel amarillento. Y eso es más de lo que la mayoría de las madres tienen de sus hijos perdidos. El diario termina abruptamente. La última entrada del 3 de octubre de 2006. Después hay páginas en blanco. Páginas que nunca fueron llenadas porque Carlo ya no pudo escribir más. Me pregunto qué habría escrito en esos últimos 9 días, durante el diagnóstico, durante los tratamientos, durante la agonía final. Tal vez habría documentado sus últimas oraciones, sus últimas ofrendas de sufrimiento, sus últimos pensamientos antes de cruzar el umbral que había visto en sueños tantas veces. Pero esas páginas quedaron vacías, y tal vez está bien así. Tal vez los últimos días fueron sagrados de una forma que no debía ser registrada. Tal vez Carlo decidió que era hora de dejar de escribir y simplemente vivir lo que quedaba, morir lo que quedaba. Encontrarse finalmente con la realidad que había anticipado durante 2 largos años de espera silenciosa. Cuando visito su tumba en Asís, pienso en el diario. Pienso en el niño que escribió esas páginas mientras el mundo lo veía solo como un adolescente devoto. Pienso en la brecha entre quién creíamos que era y quién realmente fue. Pienso en todos los santos de la historia que probablemente también tuvieron diarios secretos, visiones no compartidas, conocimientos guardados en soledad. Pienso en cuánto de la santidad verdadera permanece oculta porque es demasiado extraña, demasiado intimidante, demasiado separada de la experiencia común para ser comprendida, y me siento humilde. Humilde de haber sido elegida como madre de alguien así. Humilde de tener acceso a verdades que trascienden mi capacidad de comprensión. Humilde de cargar con un secreto que es simultáneamente don y carga. Como lo fue para Carlo durante 2 años. Ahora es mi turno de guardar silencio, de proteger lo sagrado, de compartir solo lo que puede ser compartido. Hay lecturas que cambian tu vida para siempre, libros que te transforman, conversaciones que te marcan. Pero nada me ha transformado tanto como leer el diario secreto de mi hijo muerto. Porque me mostró que nunca conocemos completamente a las personas que amamos, que incluso los que viven bajo nuestro mismo techo pueden habitar mundos interiores que jamás imaginamos, que el amor a veces significa proteger al otro de verdades demasiado pesadas para compartir.
y que la fe verdadera no elimina el sufrimiento, sino que lo transforma en ofrenda. Carlos sufrió durante 2 años sabiendo lo que venía, pero convirtió ese sufrimiento en combustible para su misión, en motivación para completar su trabajo, en amor expresado a través del silencio. Esa es la lección que el diario me dejó. Esa es la herencia que cargo ahora que él no está. No sé si algún día publicaré el diario completo. Es una decisión que pospongo año tras año. Parte de mí quiere que el mundo conozca la profundidad completa de la santidad de Carlo. Que vean no solo al niño sonriente de las fotografías, sino al alma atormentada que enfrentó la muerte con valentía sobrehumana. Pero otra parte de mí quiere proteger su privacidad incluso después de la muerte. Quiere que algunas cosas permanezcan solo entre nosotros, entre madre e hijo, entre la mujer que lo trajo al mundo y el joven que dejó el mundo demasiado pronto, pero no sin antes dejar un mapa de su viaje interior. Por ahora el diario permanece guardado, esperando. Tal vez para siempre. Tal vez solo hasta que yo también parta y alguien más decida qué hacer con las palabras de un santo adolescente que vio su muerte venir y la enfrentó con la única arma que tenía: amor. Lo que escribió Carlo en ese diario me rompió. Me rompió en 1000 pedazos que todavía estoy juntando, pero también me reconstruyó de una forma nueva, más fuerte, más consciente de lo sagrado que puede habitar en lo cotidiano, más atenta a las cargas secretas que las personas a mi alrededor pueden estar llevando en silencio. Antes de leer el diario, era una madre que había perdido a su hijo. Después de leerlo, soy una mujer que ha vislumbrado algo del misterio de la santidad verdadera, que ha tocado por un momento el velo entre este mundo y el siguiente, que entiende que hay personas entre nosotros que caminan con un pie en el cielo, aunque su cuerpo todavía esté en la tierra. Carlo fue una de esas personas. Lo fue durante 15 años, mientras yo lo veía simplemente como mi hijo. Y las páginas de su diario son el testimonio de una vida vivida en 2 dimensiones simultáneamente. El diario azul sigue en mi armario. A veces paso semanas sin abrirlo. Otras veces lo leo todos los días durante períodos de particular tristeza o necesidad espiritual. Y cada vez que lo abro, descubro algo nuevo, algún detalle que no había notado, alguna frase que cobra nuevo significado a la luz de lo que ha pasado desde entonces. Es como si Carlos siguiera hablándome a través de esas páginas, siguiera enseñándome, siguiera siendo mi hijo aunque esté en el cielo. Y en esos momentos de lectura silenciosa, siento que la distancia entre nosotros se reduce, que el velo se adelgaza, que por un instante estamos juntos otra vez, como cuando él era pequeño y me contaba sus pensamientos antes de dormir. Solo que ahora los pensamientos vienen escritos, vienen del pasado, vienen de un niño que supo que moriría y eligió vivir de todas formas, con una intensidad que todavía me asombra. Esta es la verdad que el diario me reveló. Carlo no fue tomado por sorpresa por la muerte. La muerte fue una cita que él conocía de antemano. Una cita que aceptó con la serenidad de quien sabe que después hay algo mejor. Y durante 2 años se preparó para esa cita mientras fingía normalidad para protegernos a todos. Eso no es solo santidad, es amor en su forma más pura y más sacrificada. Amor que carga con el conocimiento del dolor futuro para evitar el dolor presente de los seres queridos. Amor que sonríe mientras el corazón llora. Amor que dice: todo está bien, cuando sabe que pronto nada estará bien. Ese es el Carlo que el diario me mostró. No el santo de las estampas, sino el hijo que me amó tanto, que prefirió sufrir solo antes que hacerme sufrir con él. Y por ese amor, por ese sacrificio silencioso, le estaré eternamente agradecida, aunque me haya roto el corazón descubrirlo demasiado tarde.